Medicina que quisiera un espacio de divulgación médica pensado para profesionales de la salud y público interesado. La información compartida aquí no sustituye una consulta médica ni constituye una recomendación individual de diagnóstico o tratamiento. Escuchar este podcast no establece una relación médico-paciente. Para emergencias médicas, busque atención profesional inmediata. Todas las opiniones expresadas aquí son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente instituciones médicas. Usted es el único responsable de sus decisiones de salud y siempre debe consultar a su propio médico. Bienvenidos a la Medicina que Quisiera. Este es un espacio para quienes han sentido en carne propia lo que significa servir en salud. Para los que han cargado una bata, un uniforme, una mascarilla apretada por horas. Para los que saben que detrás de cada turno hay cansancio, miedo y esperanza. Aprovechando el miedito que cargamos con el tema del antivirus, quiero contarles una historia que no se borra. Una historia que nos cambió para siempre, que atravesó hospitales, ambulancias, laboratorios, farmacias y salas de emergencia. Hoy hablamos de historia de la pandemia. Recuerdo las calles vacías, en silencio, como si el mundo se hubiera detenido. Pero dentro del hospital todo era ruido, alarmas, ventiladores, puertas que se abrían y cerraban, pasos apresurados. Afuera, miedo. Adentro, total caos. Y nosotros, profesionales de la salud, éramos como bomberos corriendo hacia el fuego. Al principio, no sabíamos cuánto iba a durar. No sabíamos cuánto resistiría el sistema, pero apenas llegaron los primeros pacientes, entendimos que venía una ola imparable. Las ambulancias se alineaban afuera como en una guerra, había pasillos llenos de camillas improvisadas. Los pacientes llegaban buscando aire y a veces no había dónde ponerlos. Los noticieros hablaban de cifras, de curvas, de estadísticas, pero para nosotros no eran números. Cada caso era una persona con nombre, con historia, con familia. Cada cifra era un rostro que habíamos visto luchar y ese fue el inicio del caos. El momento en que comprendimos que esto no era una enfermedad más, sino una tormenta que iba a probar todos nuestros límites. Lo más duro no fueron las horas largas, lo más duro fue el dolor de ver caer a tantos. Enfermeras que sostenían la mano del paciente mientras lo intubábamos. Terapistas respiratorios que pasaban horas calibrando ventiladores que no se daban abasto. Camilleros que cargaban cuerpos envueltos en bolsas negras, en silencio. Técnicos de laboratorio que corrían pruebas sin descanso, sabiendo que cada resultado significaba una vida en juego. Y había otro dolor silencioso, dar noticias por teléfono. Explicar a una familia que su ser querido estaba grave, sin poder mirarlos a los ojos, sin ofrecerles un abrazo, sin estar ahí físicamente. El teléfono se convirtió en un instrumento cruel. A través de él entregábamos esperanza o devastación, y el otro lado solo había silencios, sollozos o gritos ahogados. Nunca olvidaré las videollamadas, familias despidiéndose por un celular, pacientes que solo podían escuchar voces al otro lado de la pantalla. Era una despedida fría, injusta, pero era lo único que podíamos darles, y aún así, por cada vida que perdíamos, seguíamos luchando por la siguiente. El sistema de salud se desnudó ante nosotros. Faltaban mascarillas, guantes, batas. Reutilizábamos lo que debería ser desechable. Los ventiladores eran escasos. Había turnos en los que solo quedaba uno libre. El personal estaba agotado. Enfermeras con 3 turnos seguidos, médicos infectados, personal de limpieza que entraba una y otra vez a desinfectar habitaciones contaminadas. Cada día éramos menos y los pacientes eran más. Lo que más nos acompañó fue el miedo a enfermarnos, el miedo a contagiar nuestras familias, el miedo de no regresar a casa. Muchos compañeros se fueron a vivir lejos de los suyos, alquilaban cuartos, dormían en carros, en hospitales improvisados para personal de salud. Padres que no abrazaban a sus hijos, madres que no podían besar a sus bebés. Y el miedo no era imaginario. Vimos enfermar a colegas, vimos morir a compañeros. Cada historia en los grupos era un golpe más. Nos preguntábamos, ¿seré yo el próximo? Cada profesional de la salud tiene una historia en esos días. Una enfermera me dijo, me aislé en mi casa en un cuarto durante 3 meses. Mi hijo me pasaba papelitos por debajo de la puerta. Un técnico me confesó, me contagié procesando muestras, terminé hospitalizado, sobreviví, pero hasta el día de hoy me falta el aire para subir escaleras. Un terapista respiratorio me contó, vi morir a más pacientes en un mes que en toda mi carrera, y sin embargo, cada día me levantaba con la esperanza de que uno más resistiera.
Y yo viví algo que todavía me duele contar. Una vez dejé a un paciente en la UCI. Apenas salí, me llamaron a atender a otra paciente. Fui a verla y era justo la esposa del hombre que acaba de ingresar. Ella llevaba 3 días sin noticias de él y me preguntó: doctora, ¿sabe algo de mi esposo? Tuve que mirar a los ojos y decirle lo que pasaba. Ese momento me rompió por dentro. Sentí que llevaba no solo la carga de los enfermos, sino también la carga de las familias, del dolor que no podía yo aliviar. Son historias que no aparecen en las estadísticas, pero son las que explican de lo que de verdad vivimos. Quiero detenerme en algo importante. Este episodio también es un homenaje. En Panamá, más de 100 trabajadores de la salud murieron por COVID-19, entre ellos al menos 33 médicos y 8 enfermeras. Pero también hubo terapistas, técnicos, camilleros, laboratoristas, personal administrativo y de limpieza. Todos partes de este ejército silencioso que sostuvo a un país en medio de la tormenta. Cada vez que llegaba la noticia de que un compañero había muerto, un silencio pesado se apoderaba de nosotros. Era un recordatorio de que estábamos peleando con la vida en la línea más delgada. Y hoy quiero que quede claro, no eran héroes abstractos, eran seres humanos, padres, madres, hijos, esposos y amigos. Ellos dieron la vida sirviendo y su memoria merece ser honrada. Este episodio también es para ellos, para que nunca los olvidemos. La pandemia nos dejó cicatrices invisibles, nos dejó cansancio moral, miedo, nos dejó duelos que no se procesan con facilidad, pero también nos dejó aprendizajes. Aprendimos que sin salud pública fuerte, la sociedad entera se tambalea. Aprendimos que el trabajo en equipo salva más vidas que el heroísmo individual, que los profesionales de la salud necesitamos apoyo real, protección, descanso y acompañamiento emocional. Y también aprendimos algo duro. Pasamos de ser aplaudidos en los balcones a ser agredidos en la calle. Que la memoria social es frágil y que nosotros no olvidamos. Porque nuestra memoria vive en los pacientes, los colegas y las horas interminables de lucha. A veces, cuando regreso al hospital, me pasa algo extraño. Camino por los pasillos y de repente siento como si estuviera de nuevo en aquellos días. Me vienen imágenes, sonidos y hasta olores. Veo en mi mente las ambulancias en fila, escucho las alarmas de los monitores, siento el mismo nudo en el pecho que me acompañaba cada vez que entraba a ver una sala llena de pacientes graves. Y es como si el cuerpo recordara lo que la mente intenta olvidar. A veces pienso que tengo un poquito de estrés postraumático, porque aunque hayan pasado años, todavía llevo dentro una especie de sufrimiento que no sé expresar con palabras. Y no me da vergüenza contarlo, porque creo que muchos de mis colegas sienten lo mismo, porque decirlo en voz alta también es una forma de sanar. Las pandemias terminan, por suerte, pero las cicatrices permanecen. Cada paciente perdido, cada profesional de la salud caído, cada día de miedo, todo forma parte de la historia de la medicina y de la sociedad. En la medicina que quisiera, no quiero que esas historias se borren. Quiero que sigan vivas, porque recordar es también una forma de honrar. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado reciente. Y gracias por seguir creyendo que otra medicina más humana, más justa y más digna sí es posible. Coméntame en redes, ¿qué historias tienes de la pandemia? ¿También sientes ese estrés al recordarlo en el hospital? ¿Sientes que la sociedad se acuerda que éramos los héroes? Síganme en redes, en Internal Medicine Panamá y la medicina que quisiera. Por lo pronto, siguen siendo empáticos con los pacientes, leyendo bastante y aguantando buco palo. ¡Saludos!